Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches. La educación nos ocupa y preocupa hoy en Calle Ancha. España ocupa el puesto número 28 de los 32 países de la OCDE en el informe TIMSS. Se aleja así, por tanto, del resultado medio de los países desarrollados en destrezas tan importantes como las ciencias o las matemáticas. Todo además en un contexto en el que el Gobierno quiere cambios. El comité de expertos designado por el Gobierno central ya tiene a punto su informe sobre los efectos de la tecnología en menores. Calle ancha. Hoy en Calle Ancha regresamos a las aulas. Lo hacemos para ahondar en la última edición del estudio TIMSS, que mide el desempeño en ciencias y matemáticas de los estudiantes de cuarto de primaria de 59 países. España ocupa el puesto 28 de los 32 países de la OCDE, se aleja del resultado medio de los países desarrollados. Los estudiantes españoles bajan en matemáticas y ciencias y además se agranda la brecha y las diferencias por sexo entre niños y niñas. Todo en un contexto en el que el Gobierno quiere cambios. El comité de expertos designado por el Gobierno central ya tiene a punto su informe sobre los efectos de la tecnología en menores. Los 50 expertos nombrados por el Ejecutivo han elaborado un plan que pretende proteger a los más pequeños en los entornos digitales cada vez más presentes en nuestras vidas. Sin pantallas, por ejemplo, hasta los 6 años y etiquetado en móviles advirtiendo de los riesgos para la salud. Interesante noche sin duda por delante hoy en Calle Ancha y sin perder ni un ápice de tiempo, lo primero que voy a hacer es presentarles quienes nos acompañan esta noche. Tenemos a Víctor Raúl López, un habitual catedrático en Economía Aplicada en la UCLM. Buenas noches y siempre bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. También por este lado del plató, Pepe Reina, otro habitual, expresidente de la FABA. Buenas noches. Buenas noches. Me vengo por aquí porque, bueno, pues para ahondar un poquito más en la materia, más específica, tenemos a Manuel Tebar, secretario de Comunicación de AMPE. Buenas noches. Buenas noches. Y también por primera vez, y esperamos que no sea la última, Ascensión Palomares, catedrática en Didáctica y Organización Escolar, también en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues si os parece vamos a ir con el informe TIMSS, un informe bueno, pues que ocupaba muchos titulares la semana pasada. Lo recordamos con el siguiente vídeo y enseguida entramos en materia de debate. Calle ancha. Sonrojo y preocupación nacional ante los resultados de la última edición del estudio TIMSS, que mide el desempeño en ciencias y matemáticas de los estudiantes de cuarto de primaria de 59 países. España ocupa el puesto número 28 de los 32 países de la OCDE, se aleja del resultado medio de los países desarrollados. Un informe que nos saca los colores. Los estudiantes españoles bajan en matemáticas y ciencias y encima se agranda la brecha y las diferencias por sexo entre niños y niñas. También hay otro problema de fondo, diferencias muy patentes entre las comunidades autónomas. Las alarmas ya saltaron con el informe PIRLS en Cataluña y con la prueba PISA y ahora se hacen más grandes y evidentes tras este reciente estudio. Las pruebas se realizaron en la primavera de 2023, lo que significa que los alumnos españoles que se presentaron a ellas habían pasado toda su etapa escolar con los currículos de la LOMCE, la anterior ley educativa aprobada por el Partido Popular. Pero aquí todos tienen culpa. El gobierno de Pedro Sánchez anunció a principios de año un plan de refuerzo en matemáticas y lectura, pero de los 500 millones de euros de financiación comprometidos, solo se han invertido 95 millones de euros, una partida irrisoria para más de 8 millones de estudiantes en nuestro país. Y ante todo, para mejorar los resultados educativos es imprescindible que exista estabilidad normativa en el ámbito de la educación y no que se apruebe una ley orgánica cada vez que entra el gobierno de turno.
Sindicatos como AMPE reclaman que el gasto público educativo debe incrementarse hasta alcanzar como mínimo el 5% del Producto Interior Bruto para hacer frente a estas carencias si no queremos ser el vagón de cola de la educación. Calle ancha. Bueno, pues hay algunas de las claves, algunas pinceladas de este informe Teams que ahora entramos a desgranar. Vamos a empezar con una primera ronda de intervenciones, si os parece, una ronda general. ¿Os preocupa el informe, Víctor? Tú que digamos que recibes a gente en la universidad y más en tu ámbito, ¿o hay que contextualizar? Yo creo que hay que contextualizar un poco el informe en cuanto a cuándo se realiza. Pero bueno, no deja de ser preocupante que estemos bajo el promedio de la media y que no vayan las cosas bien. Y haber dicho muchas de las cosas o de las razones que yo esgrimo muchas veces, algunas en este programa, sobre cuáles son los principales problemas en educación. Una de ellas es que gobierno de turno, cambio de legislación, y normalmente es más para tapar huecos o sobre críticas para hacer daño de alguna manera a lo que el otro ha cambiado. Y así vamos fluctuando desde hace muchos años. Yo cambio esto, después cuando llego yo cambio aquello, pero nunca se entra en la materia. En la materia se han hecho cambios, es verdad, pero creo que se podrían hacer muchos más. No solo en tema de gasto, que hablarán mis compañeros, sino más allá de esto, muchas veces en el método. Yo aquí casi prefiero hablar como padre, luego si quieres también hablo como profesor de universidad, pero ya cuando llega a la universidad es otra historia. Creo que el informe Teams es una etapa más primaria, pero no deja de... Mis hijas ya están en periodo universitario, preuniversitario, una ya en otra en universidad, pero yo las he visto pasar por todo este periplo y no había grandes cambios. Con eso quiero resumir en cuanto a los métodos de enseñanza de las matemáticas, que para mí siempre han sido una de mis asignaturas favoritas. Me han gustado siempre los números, la cuantitativa, y creo que la matemática, en definitiva, en este país se aprende en esas edades demasiado de forma memorística y sin llevarlo a la realidad práctica. Luego además llegaron todo el tema... Al margen del 11, el ONLOE... Exacto. Al margen, creo que es algo que no se ha entrado en grandes cambios profundos en cuanto al método, al cómo se enseña la matemática en nuestro país. Y luego pasa lo que pasa, que cuando llegan a bachillerato, pues los temarios también crecen, se multiplican, aparece una segunda vía de la matemática, que es la aplicada a ciencias sociales, que es un reducto, y bueno, hay una forma, hay un criterio... Quiero decir que creo que al final en la matemática por lo menos se puede hacer mucho más. Y en las ciencias hay un problema, luego el tema de las pantallas, que luego hablaremos de él en matemáticas. Segunda parte del programa. Pero en las ciencias también ha habido un problema que ha sido que se ha entrado a saco en la ciencia en el tema de, bueno, era algo ahí altruista, sobre todo en la básica, y o sea, casi como de relleno, o se ha tratado así metodológicamente, y se le ha metido mucho a esa asignatura el tema del bilingüismo, muchas veces, que al final ha fastidiado el contenido y el método para ese alumno. Y esto se ha hecho mucho tanto en las comunidades autónomas normales, voy a decir entre comillas, como en las bilingües de por sí, y en las bilingües incluso eso se ha utilizado. Por eso luego hay el problema, o yo creo puede haber también una razón ahí de que por qué a algunas comunidades autónomas les va peor que a otras, ¿no? Es un poco el resumen de cómo lo veo. Por eso creo que sí, hace falta más gasto, que sí, hará falta siempre criterios de que sean menos alumnos por clase, etcétera, pero todo estos temas de ratio, etcétera, creo que desde hace tiempo, sobre todo en nuestra región, creo que se ha hecho mucho al respecto. Pero en el método, yo creo que se debería insistir en el método. Por un lado, en el Porque tema... cuantitativamente es que al final somos el 28 de 32, ¿no? Exacto. Y yo creo que en el método habría que ahondar, y ahí pues son los profesores, los maestros, los que tienen mucho que decir. Ahora nos comentarán los expertos en la materia. Antes, Pepe, ¿qué te parece este informe? No sé si te preocupa, ¿no? Pues hombre, es preocupante. El legado que estamos dejando. Yo, al hilo de que pensábamos venir aquí, pues me he preocupado por intentar ver un poco en los currículum de la Escuela de Magisterio dónde aparece el contenido de matemáticas y de qué manera se está impartiendo, ¿no? Seguramente que mis compañeros después me pueden matizar o corregir en aquello que me equivoqué. Yo hice magisterio hace ya muchos años. En esos momentos había tres especialidades y una de ellas era ciencias y matemáticas. En estos momentos no existe la especialidad en infantil y primaria, y luego hay menciones entre las que no se encuentra para nada las matemáticas. Es más, el tema de matemáticas se trata en primero y en segundo con 9 créditos,
y el profesor de matemáticas que finaliza como maestro de primaria o de infantil y primaria ya no ha vuelto a tocar las matemáticas. Y el otro día además en un reportaje en un medio escuché, vamos, tenía sentido, que un maestro parece que según los datos porcentualmente procede en su inmensa mayoría de sociales, o lo que venía a ser un poco humanidades o carreras vinculadas con letras, líneas de bachiller de letras, ¿no? Claro, si procede de letras y en el ámbito de magisterio no hay yo creo que metodología, o mejor dicho, didáctica sí que hay, pero no hay suficientes contenidos, aunque me imagino que los habrá, para que después puedan hacerse cargo de un niño hasta durante el periodo de primaria, ¿no? Pero daban a conocer que esto era así y que ese maestro que va a terminar infantil y primaria se desvincula prácticamente de las matemáticas durante casi su periodo formativo. Claro, si eso es así, después cuando coge a los niños en primaria, evidentemente vamos a tener un problema. Yo a ese planteamiento, que seguramente habría que analizarlo para ver... ¿Problema de limitaciones te quieres referir? Claro, bueno, de capacidad y de metodología adecuada para impartir las matemáticas en esos ámbitos. A mí me extrañaba que hubiese una mención en religión, que es muy curiosa, y en cambio en matemáticas no la hay. Eso no lo puedo entender. Pero bueno, ahí lo dejo en un estado confesional, para el debate. Dejándola ahí. Bueno. Sí, bueno, aparte de que haya una mención en religión, eso a mí me parece que está fuera de toda duda. Pero bueno, al margen de eso, hay otra variable de la que no hemos hablado aquí, al margen de las ciencias y las matemáticas, en las que se ha bajado de manera exponencial, que es la capacidad de comprensión lectora. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en un ámbito educativo, como era una universidad popular dando clases de adultos, y uno de los grandes problemas que tenía este país, hablo en los años 80, lectora, era la alfabetización comprensiva, claro, ¿no? Y eso era prácticamente inexistente. Entonces, que eso también ¿qué ha pasado en este tiempo que no lo hemos salvado del todo? Claro, ¿qué está pasando? Por otros motivos seguro que los profesionales, ¿no?, de la enseñanza nos pueden dar más matices, pero bueno, para entrar al debate podemos entrar. Sí, ya hemos dejado ahí varias pelotas votando. Lo primero, Manuel, ¿qué le parece a AMPE? Bueno, pues saltan las alarmas con el informe TIMSS, no lo es, se contextualiza, Castilla-La Mancha no está, explícanos también por qué. Sí, ya se han puesto sobre la mesa muchos de los factores que nosotros también desde AMPE estamos de acuerdo, que pueden ser los causantes de esta bueno, bajo nivel que hemos dado en este informe TIMSS. Tengo que decir antes que hay que matizar este tipo de informes, de estudios, incluso el de PISA, ¿no?, porque bueno, hay ciertos países, ya se está, bueno, pues cada vez se sabe más. Hay intereses, hay ciertos países como Japón, Singapur, Corea, que se dedican a preparar exhaustivamente este tipo de pruebas, algo que no se hace aquí. Quiero decir que también hay que coger los datos algunas veces con cierta cautela. Es cierto, falta inversión en educación, lo apuntaba Víctor, ahora mismo no llega al 5%, cuando por ley la LOMLOE lo fija en un 5%, mínimo del 5%, y no llegamos. Cuando nosotros demandamos siempre desde AMPE que al menos se debe llegar al 6% del producto. Faltan recursos personales, materiales, por supuesto, es evidente, eso es algo estructural, curriculares. También se ha puesto sobre la mesa el tema de las continuas reformas educativas que dependen de cada cambio de gobierno. Es algo que llena de burocracia a los centros educativos, a los docentes. Poner en marcha una nueva ley educativa lleva mucho, porque una ley orgánica luego genera decretos, genera órdenes, resoluciones, cambia el currículum, la evaluación, la organización, el funcionamiento, es decir, aspectos fundamentales del día a día del profesorado, del alumnado y de las familias, y es complicado también lidiar con esos continuos cambios de normativa. Ahora vamos a ir un poquito más, vamos a bajar un poquito más a qué podemos achacar, a qué causa podemos achacar este bajo nivel de España respecto a la OCDE. En el ranking, podemos decir, mundial, no estamos tan mal parados. Una de las materias que se dan en los centros bilingües es la de la Science, la famosa Science, las famosas ciencias, y bueno, es complicado. Es complicado porque han faltado recursos. Santo para vestir otro también. Ya nos quejábamos mucho desde AMPE, en el momento que se implantó el bilingüismo en todos los centros educativos prácticamente de la región, nos quejábamos mucho que era un bilingüismo sin recursos, sin planificación, sin haber hecho una evaluación previa, sin ajustarse a la realidad de los centros. Ya se está viendo también un poquito de esos resultados de dar ciertas asignaturas
en un idioma sin tener Se están los descolgando recursos algunos necesarios. centros también del bilingüismo Se que se están vendía como tal, porque descolgando- claro, hay una moda, ¿no? Había que sumarse a Sí, esto del bilingüismo. con Y la algunos que han consejería, visto que al final... aunque la consejería lo niegue, es cierto que algunos centros se van, como bien dices, descolgando del bilingüismo porque están viendo los resultados. Claro, los centros se evalúan en su evaluación anual, Claro. en su memoria recogen todo lo que ocurre y entonces están viendo que... Hacen su propio Teams, ¿no? Efectivamente. Que así que es más importante, ¿no? A nivel interno. Bueno, una primera ronda de valoraciones, bueno, pues Ascensión. No sé cómo has seguido este informe Teams. Bueno, voy antes a puntualizar, si se me permite, que yo dirigí una tesis doctoral con premio extraordinario en la Universidad de Educación a Distancia, que estuvimos viendo el tema del bilingüismo, pero esto hace ya bastantes años. Entonces llegábamos a las conclusiones lógicas que estamos viendo ahora y, bueno, pues en cierta medida se dijo, bueno, lo que están diciendo, si esto es en más. No, es que hay que empezar siempre con estudios objetivos que avalen cualquier planteamiento. Y esto ya se demostró, al menos por mi parte. Me gustaría empezar con un planteamiento más general, no irnos a estudios concretos, que detrás de cada estudio pues hay unos intereses. Lo estabais diciendo, hay unos intereses determinados y hacer un estudio pues tendríamos que ver el contexto, los criterios y las características. Por ejemplo, yo el día 5 de octubre, Día de los Docentes, hice unas publicaciones sobre un estudio en España que se había realizado por parte de COTEZ sobre el descontento mayoritario que había en la sociedad española respecto a la situación de la educación. Es decir, que sale el informe TIS y decimos, uy, el informe TIS nos dice que estamos muy mal, pero si es que lo sabemos, que estamos muy mal, pero desde hace muchísimos años. Entonces, estudios del año 2024 en España, en general, en todas las comunidades, que es un estudio más nuestro que el que estamos hablando, pues ya decía la mayoría de la sociedad, de los encuestados, fueron 7.000, que estaban descontentos con la educación que se estaba dando y cómo se estaba dando. Los docentes exactamente igual, es decir, que la educación en España hay que analizarla desde una perspectiva más global. En España muchas personas hemos apostado por la escuela pública. Esto es algo muy importante que otros países no lo tienen. La escuela pública, ¿qué supone? Pues es un beneficio para el bienestar social y que haya una compensación de las desigualdades sociales. Muchas personas, igual que la universidad pública, no hubiéramos podido estudiar si no existiera una educación y una enseñanza. Democratiza el acceso a la educación en Exactamente. todos los niveles. Ahí está. Esto es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente con hacerlo no es suficiente. Hay que hacerlo con calidad. Y llevamos los suficientes años, con la Ley General de Educación del año 1970 se empezó a avanzar mucho en educación. Siempre hemos tenido los mismos problemas. Se ha politizado mucho la educación. No hay un pacto de educación, por mucho, yo llevo ya 50 años reivindicándolo y espero el poder verlo, aunque de esperanza también se vive, no es fácil la esperanza. ¿Qué es la cuestión? Es que no hay un pacto por educación. Cada gobierno que llega pone su ley. Y aquí habría que plantearnos, para conseguir esa educación pública de calidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Os pregunto sobre todo a vosotros, porque este ala, digamos, es el ala especializada de esta noche. Bueno, Víctor también, tú también eres maestro, pero por compararnos con algún país espejo que podamos decir, ¿en qué país nos podemos mirar que se despoje la educación, un pilar tan básico del estado del bienestar, se despoje de tanta política? No sé si esto es posible o si de algún país en el que podamos mirarnos y ser espejo y decir, pues Francia, Bélgica, no sé, los países nórdicos. No sé si vosotros este tipo de cosas... Mira, España siempre ha copiado el sistema educativo francés. Hemos ido ahí, hemos estado hablando, y lo que sí es que cada país, según sus circunstancias, por eso es muy difícil el decir, bueno, está mejor Finlandia, está mejor tal, tiene unas circunstancias. Y hay algo que no quiero que se me olvide y que quiero que todas las personas piensen.
y es que la educación y la sanidad son los pilares, al menos desde mi perspectiva, que nos posibilitan el progreso. Sí, eso en también un está en país. el mensaje político. Sí. El político de turno también lo dice, pero luego, Sí. claro, luego se demuestra con otras cosas, ¿no, Manuel? Como lo que Sí. decíamos, el reclamo constante y perenne de esa parte del PIB. Lo decía Ascensión, estuvo muy cerca el pacto educativo, el ansiado pacto educativo con el ministro Gabilondo, muy cerquita. Estaban todas las partes prácticamente de acuerdo y al final no se llevó a cabo, y ya a partir de ahí estamos muy lejos, muy alejados de un consenso, porque cada vez la educación se utiliza más como un Está arma más polarizada, política, entonces. más polarizada, y es complicado. Más que tener países espejos a los que debemos mirarnos, yo creo, desde AMPE, entendemos que es mejor fijarnos en aquellos países que dignifican la labor docente, que dan importancia a toda la comunidad educativa, al alumnado, a las familias, a los docentes, que son al final los que ponen en marcha todas las reformas, todos los cambios, el día a día. Decía también Pepe, discúlpeme. Decía también Pepe, y también ha dado en el clavo con esa afirmación, el tema del currículum, la formación de los docentes para impartir matemáticas. Hay que también, esa base estructural, hay que modificar los currículums de la Facultad de Educación. Los docentes están en continua formación, intentan estar al día. Por ejemplo, ha habido una corriente de formación del método Con el ABN. tiempo que les queda, de las matemáticas. De matemáticas. Perdóname un matiz solo. Sí. Yo recuerdo que los docentes y por ende la gente que, aunque no estuviésemos ejerciendo como docentes, trabajábamos en temas vinculados con la educación, que había un centro de formación de profesorado de referencia que se cepilló la señora Cospedal y tantas otras cosas, y que permitió, yo no voy a entrar en más materias, que permitía que los docentes y incluso los aspirantes, porque a los centros de profesores, los maestros que no estaban ejerciendo podían inscribirse para reciclarse en temas fundamentales, que yo creo que permitió reciclar a multitud de docentes en muchos temas. En estos momentos tiene que ser la propia iniciativa del docente y del tiempo que le queda también. Y la parte muy importante, el máster de educación, que ahora hay que hacerlo a nivel de secundaria, no tanto en primaria. Bueno, sí, también hay que hacerlo en primaria, pero de alguna manera que hay que pagar. En resumen, yo estoy con lo que decía Ascensión, es que el problema es que no tenemos la formación ahora la ofrece el Centro Regional de Formación, que tiene termine, una oferta formativa muy amplia. Es cierto que en ese momento hizo mucho daño el cierre de los centros regionales de formación, de los que había en cada provincia. Nosotros también nos hicimos eco de eso. Es cierto que también nos estamos recuperando de los recortes de 2012 todavía. En 2023 AMPE junto a UGT firmó un acuerdo de mejora, se están bajando las ratios, el horario lectivo, se van a recuperar apoyo infantil, es decir, medidas, se está reduciendo la burocracia, muchas medidas que están en marcha por bloques, y lo que pasa es que todavía no estamos viendo el efecto de esa reversión de los recortes y conseguir esas mejoras que trabajamos día a día por ellas. Por orden, esperar, chicos. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo en lo que son pequeños detalles, pero el centro del problema de la educación el acuerdo político estatal, claro. Hay el valorar realmente la educación, lo decía antes, y que además, fijaros que es muy importante que se dé al docente la importancia que realmente tiene, porque si nosotros potenciamos la educación, los herreros, los constructores, los obreros, que somos los docentes, somos los que tenemos que estar muy bien considerados y, por supuesto, lo que estáis diciendo, formados para no solamente estar en el día a día, a ver cómo apagamos, a ver esto, adelantarnos, estar preparados para adelantarnos a los retos. Es que los retos que tenemos son continuos. ahora de las pantallas, que ya nos bueno, ya nos ha abierto ahora pero vamos, la inteligencia tenemos artificial que ver es continua. muchos retos que tenemos día a día. Entonces el profesorado tiene que estar adecuadamente considerado y la formación es uno de los elementos. Y también, cómo no, la consideración social, porque el respeto es uno de los elementos que se indican en los indicadores que están bajando la calidad, porque se está perdiendo el respeto que se tiene que tener a lo que es social y dentro del aula la acción de los docentes. Víctor, creo que querías intervenir y rápidamente nos marchamos a Publi. En general a muchas cosas, pero es un tema de valores de los que hemos hablado en alguna situación, desgraciadamente en este país. Pero yo quería insistir un poco en la idea que ha lanzado Pepe y que seguís comentando por aquel ala, y yo creo que se perdió en algún momento una oportunidad cuando hubo ese cambio
de lo que es la diplomatura de magisterio al grado de educación, de que se hubiera apostado más por las menciones específicas de currículum, es decir, en el sentido de ciencias, al menos ciencias, letras en la antigua usanza, que no irnos por primaria, infantil, las cuestiones de ese tipo que yo creo que no han ayudado mucho, porque al final es demasiado generalista el profesor, y hay muchos profesores, y a esto voy, hay muchos maestros que cuando llegan a clase, la matemática que han visto, y por eso ahondé al principio cuando hablé de la matemática, que no solo es un problema en primaria, sino que luego en secundaria y en bachillerato se abre una posibilidad de una matemática simple, sencilla, que es la aplicada a sociales, que encima se baja bastante el listón, porque luego en la EBAU no se necesita tanto, etcétera, etcétera, y eso ha hecho mucho daño en carreras o en grados como el mío, en el de economía, pero también en magisterio, porque el profesor que se forma no tiene la formación en matemática ni en ciencias que desde luego pueda tener, que debiera, lo voy a dejar ahí, efectivamente. Entonces, eso ha hecho que luego cuando se pone en una clase, como decía esto es un engranaje, o sea, claro, cuando se ha formado refiere, tampoco le han dado mayor formación en esto, y luego cuando entra en una clase dice, no, si para esto lo he oído, lo voy a decir ahora al permitirme, si para darle a unos niños matemáticas, pues precisamente, y lo he dicho antes, el tema, lo fundamental, yo mis mejores profesores, estoy seguro de ello, que tuve para que me gusten las matemáticas, lo que me gustan, fueron los de educación general básica, que además curricularmente, y ese es el otro problema, sigue prácticamente, y como padre te lo digo, siendo el 90 y tantos % de lo que han estudiado mis hijas, y ya era otra historia, ¿no? Decían, realmente lo que se ha hecho es un cambio en hasta dónde llega la educación obligatoria, porque realmente los de educación general básica tampoco hemos tenido tantos cambios con los que han tenido ellos. Y créeme, creo que los mejores profesores, muchas veces los mejores maestros de matemáticas son los que están en primaria, si te enseñan un buen método cuantitativo. Es muy importante, por ejemplo, el cálculo mental para los niños, cuando eres pequeño. El cálculo mental aplicado, y eso se practica por algunos profesores, pero por otros muchos no. Y eso hace que luego el cerebro, cuantitativamente hablando, no tenga el desarrollo que necesita. No ¿Cuántas cosas importantes? Pepe, rápidamente que nos vamos a Publi, venga. Según los datos de participación del acceso a magisterio, parece que el porcentaje mayoritario procede, como digo, de las letras, porque además se le suma a eso el que la nota de corte en magisterio, o al menos hasta hace muy poquito, era muy baja, con lo cual... Está subiendo, ¿eh? Ya lo sé, pero hasta hace poco era muy baja. Lo que quiero decir es que había gente, evidentemente, como en todos sitios, que va a hacer magisterio por vocación, y hay otra gente que no va tanto por vocación, sino porque es la posibilidad que le permite la totalidad. Hay que hacer más atractiva esa profesión. Espérate, y termino. Dicho, si a eso se le suma, que es donde quiero poner, evidentemente los políticos se pondrán de acuerdo o no se pondrán de acuerdo y por tanto modificarán o no la ley, pero en el ámbito de las facultades de educación, en la que sí que diseñan de manera autónoma los proyectos curriculares, ahí a mí me extrañó muchísimo lo que veía. Hay especialidad de infantil y primaria, las dos especialidades, y luego están las menciones. Atiende, mención en educación física, un año, mención en ciencias, otro, mención en religión, otro, mención en inglés y creo que los he dicho todo. No, y audición y lenguaje también. Sí, bueno. Y me resultó, claro, como íbamos a hablar de esto, digo, escucha, aquí alguien se ha equivocado. Tirando del hilo, no Pepe. no puede haber aquí ausencia de una mención en matemáticas. ¿Por qué no? Y en música, ¿verdad? Y te lo digo porque además las matemáticas per se, como estaba diciendo Víctor, en primaria suelen ser un elemento de distanciamiento, porque aparentemente son un poco... Yo de hecho he trabajado como responsable del Servicio de Educación y Deportes en Diputación y recuerdo que me parece que llevan ya la 30 y tantas edición de una Olimpiada Matemática Escolar, que por cierto Juan Pedro quiso poner en marcha, no sé si lo sigue, Olimpiada de Economía. Sí. ¿Para qué era esa Olimpiada Matemática? Para familiarizar al alumno con las matemáticas y hacerlo de manera recreativa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, Ascensión, enseguida volvemos, que nos tenemos que marchar a publicidad, no se muevan, que regresamos enseguida, aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha.
Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan ahora, estamos hablando en general de la educación, todo a colación del informe TIMSS, que ahora de momento lo vamos a aparcar hasta las conclusiones finales, y vamos a hablar también de ese plan que tiene el Gobierno central, apoyado por un consejo de expertos, de 50 expertos, en el que van a tratar, bueno, pues de poner un dique de contención, por decirlo de alguna forma, a una empresa mayúscula que se nos ha vuelto un poco en contra, como puede ser la tecnología. Vamos a ver el siguiente vídeo y enseguida entramos en debate. Calle ancha. Marcha atrás en el uso de las pantallas por parte de los menores. El comité de 50 expertos nombrados por el Gobierno para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes recomienda poner límites al uso de pantallas en colegios y que los adolescentes lleven móviles analógicos que sirvan para realizar llamadas pero que no tengan acceso a las redes sociales ni a Internet. Son dos de las principales propuestas de en torno a un centenar recogidas en un informe aprobado en el Consejo de Ministros. El texto denuncia que no existe ningún control sobre los algoritmos que redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube Kids implementan para recomendar sus contenidos a las personas usuarias. Y es que casi 1 millón de menores de 16 años logran acceder cada mes a páginas porno en España. Los sabios del Gobierno proponen crear una lista negra de empresas digitales que violen la obligación de protección de las personas menores de edad frente a contenidos pornográficos o que sean objeto de una investigación, y por contra una lista blanca para las que cuentan con sistemas de verificación de edad acreditados. También se recomienda que opciones como la geolocalización, el micrófono o la cámara de los dispositivos estén desactivadas por defecto. Además, los dispositivos digitales comercializados en España deberán incluir un etiquetado advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva su uso. Para los expertos, todos los centros educativos deberían tener un plan digital de centro que regule los dispositivos tecnológicos propios. En educación infantil, de los 0 a los 6 años, no se utilizarán dispositivos digitales individuales, aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión del profesor. En educación primaria, de los 6 a los 12 años, se priorizará la enseñanza de manera analógica. Calle ancha. Bueno, de lo que no hay duda es que la era digital, por decirlo de alguna forma, se nos ha convertido en un monstruo ciertamente ingobernable, también en las aulas. Esto es algo que también preocupa, hablábamos antes, ¿no?, de cómo la comunidad docente puede prevenirse ante ciertas circunstancias, y esto ya ha venido aquí. Quiero entender que es un punto de inflexión, o eso quiere mostrar el comité de expertos, de los 50 expertos del Gobierno, bueno, pues para tratar de reconducir un poco la situación. Vamos a empezar por este lado del plató, si te parece, Ascensión, puesto que antes hemos empezado por allí. Sí, estábamos hablando antes de la importancia que es en educación prepararnos, los docentes, para el futuro. No lo hemos hecho nunca, ¿eh? No lo hemos hecho nunca. Muchas veces hemos ido por detrás, como mucho en los requisitos de la realidad, del contexto en el que vivimos, pero hacer una prospección de futuro de algo que sabemos que va a venir, lo hemos hecho con dificultades. Les decía antes que yo, como profesora de matemáticas, aunque la gente no me encuadre muchas veces en mi mente de matemáticas y de ciencias, siempre hemos planteado la necesidad de enseñar unas metodologías distintas, no solamente en las matemáticas, sino otra serie de materias. Las matemáticas requiere una resolución, aprender a resolver problemas, el aprender a aprender, y es algo que es muy importante de cara a la formación de las personas. Se ha hecho siempre de forma a veces incorrecta, muy incorrecta. ¿Qué es lo que pasa? Que como se hacía con una metodología no adecuada, se odiaba. Entonces eran muy pocos los alumnos que avanzaban. Poquito a poco se ha ido mejorando. Pero lo que tenemos ahora pues es una serie de herramientas que nos van a permitir avanzar en determinadas materias. Puede ser, sobre todo tenemos que fomentar mucho la lectura comprensiva, comprender, porque esos son elementos en los que nos dice cómo está cada persona. Fijaros que hay un tema muy importante que estamos viendo ahora, desde hace un tiempo, que los padres y las madres
utilizan mucho el móvil para entretener a los bebés, desde bebés, y se está haciendo un uso quizá no adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que decimos, ahora en la escuela que Castilla-La Mancha, pues en este curso, a través de una orden que me parece que es la 140 del 24, pues ha establecido unos criterios. Pero el sistema de prohibir no es el más adecuado y lo hemos estado viendo en todos los temas. Lo que hay que hacer es educar para un uso adecuado. Es decir, que no hay que decir esto no lo debes hacer, pero llega el padre y lo hace. Y se ponen a comer y el padre o la madre está con el móvil y entonces se le dice al niño o la niña, tú esto no lo tienes que hacer. Entonces tenemos que educar a la sociedad. Yo siempre hablo de educar a la sociedad para que se pueda hacer un uso razonable de todo. El móvil se está comprobando que se está utilizando mal y como se está utilizando mal, pues ¿qué tenemos? Pues problemas, se está viendo que hay problemas de atención a otras cosas porque les motiva más, mucho más atractivo, se mueve, tal, interactúas. Entonces estamos viendo problemas de atención, dificultades de aprendizaje y cosas que a mí me preocupan mucho más, que es el tema de la pornografía y el acoso escolar. Entonces yo lo dejo aquí porque quiero que hablemos, pero que son dos temas muy importantes que nos tienen que hacer pensar a todas las personas, sobre todo a los que tienen responsabilidades educativas, para que no vean una solución. Yo quiero hacer una llamada de atención, la solución no está en la prohibición, está en educar para hacer un uso responsable de todos estos medios que tenemos y que pueden ser muy útiles, pero también están siendo muy perjudiciales. Manuel. Sí, por fin se regula el uso de los móviles en los centros educativos en Castilla-La Mancha, porque no había una regulación. Se ha regulado ya en este curso, en septiembre de este curso escolar. Era una recomendación del propio Consejo Escolar Regional, de muchos organismos, entidades, de muchas familias ya lo pedíamos, me incluyo, pero por fin llega una regulación del uso, no prohibición, como bien dice Ascensión, del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos, desde infantil hasta enseñanzas medias. Pero también tengo que decir, y quiero trasladar este mensaje, que sea claro a la sociedad, que de nada sirve esa regulación en los centros educativos de 9 a 2, pongo el horario de primaria, si luego el resto del tiempo en el que los alumnos, alumnas utilizan el móvil, que es en familia, en sociedad, en eventos, tampoco existe ese control, esa regulación, como bien dice la compañera. Entonces hemos dado el primer paso, esperamos desde AMPE ver los resultados pronto de esta regulación del uso de los móviles. Y está ocurriendo en la sociedad que está haciendo un efecto rebote del uso de las nuevas tecnologías, de los móviles, de las tablets, de las pizarras digitales, pero es que nos ocurre un poquito, yo creo, en sí, porque hemos la hecho sociedad. También mucha apología de la digitalización en el hemos aula, el que no la tenía, pues era como que a el marchas retraso. forzadas hemos intentado digitalizar todos los centros educativos y ahora estamos viendo que falta siempre planificación, falta cierta evaluación, bien, pero echar cierto una rigor cuentecilla en con aplicar. papel y una goma de toda la vida no está mal. Efectivamente, pero bueno, nos alegramos desde AMPE que haya llegado esta regulación y que sea el primer paso para una educación global de la sociedad hacia el uso de los dispositivos móviles. Y tengo que decir, es que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, es que me viene a la mente, tenemos un decreto de convivencia que data de 2007, es que no recoge las situaciones actuales que se dan ahora de acoso escolar, de ciberacoso, de redes sociales, entonces también tenemos que ocuparnos de eso, de actualizar todo eso. Por este lado del plato, Pepe. Yo la reflexión casi la planteo en los mismos términos que hace Ascensión, en el sentido de que es muy importante la educación social, no solamente en el ámbito escolar. Es que el problema lo tenemos muchas veces los padres, porque si no hemos llegado a una situación tal que yo creo que se ha agravado tanto el problema que llegamos al momento que hay que atajar un poco. Claro, o sea, tú no puedes ser que te estén prohibiendo, aunque solo sea la parte de que no te lo prohíben, pero te aconsejan. Bien, sí, claro, pero te aconsejan, pero inmediatamente, como tú bien decías, si terminado el proceso escolar en tu casa volvemos a las andadas y estamos comiendo y el padre o la madre estamos enganchados a eso, bueno, pues es evidente que eso por un lado es perjudicial, pero al mismo tiempo debe haber una conexión íntima entre
en el proceso educativo de los padres con los maestros. Y luego está la cuestión de que de alguna manera estamos viviendo cotidianamente con eso. Y entonces, ahora mismo, esta mañana estaba viendo también lo del Chick Willio de Google, ¿no? Es decir, como vamos a un ritmo tan exagerado, en las matemáticas, por ejemplo, ahora mismo se están enseñando, volviendo un poco al tema anterior, a través de aplicaciones en las que se gratifica de manera inmediata al alumno. Eso, yo creo que eso es contraproducente, pero no solamente porque se utilice la aplicación a través de una pantalla electrónica, sino porque además pierde conexión, y una de las cuestiones que se aconsejan entre los 6 y los 12 años precisamente es que haya una relación interfamiliar, social, deportiva, para que, no tanto porque se prohíba, sino porque se pierda para de poner vista, eso en un para que segundo se pierda plano. de vista, o esté en un segundo plano, como tú bien dices, el tema informático. Víctor. Casi completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero yo quería hacer una puntualización, una diferenciación en cuanto a lo que se está contando aquí de digitalización. Por una parte está la digitalización, no es que sea buena, sino la de pantalla, la pedagógica, la de aprendizaje, y por otro está un terminal que nos ha invadido a todos, que vale para todo y también para lo malo, que es el móvil, que es de lo que se está hablando aquí. Entonces yo creo que no es que haya tanto un efecto rebote, sino que hay un abuso de uso de este terminal de los móviles, porque hubo un momento en que yo ya me he perdido, pero es que estábamos bajando y el primer móvil que se compraba era a los 16, luego a los 14, luego a los 12, y creo que ya vamos por los 10 o los 9 años cuando empieza a ser habitual. Ese es el abuso, y eso es lo que yo creo que hay que proteger, porque creo que los niños en general no deben tener un acceso a un terminal de este tipo, por todo lo que implica y por todo lo que conlleva. Y aquí lo ha dicho Ascensión en algún momento, el tema de la... Yo he contado aquí también, que en algún programa hemos estado, de la pornografía, de pues el bullying, todas estas cuestiones que aparecen, que aquí sí que soy taxativo y creo que se necesita una prohibición directamente. Y lo he pedido y creo que tecnológicamente es un hecho. Si tú a una persona... Voy a poner un ejemplo que me va a entender toda la audiencia rápidamente, creo que lo dije ya hace unos años. Si tú a una persona cuando va a entrar a una página porno le exiges que te monte un certificado electrónico, un certificado, que solo puedes tener si tienes 18 años, se acabó la historia y es muy fácil. Y si no se hace es porque no se quiere. Y lo dejo más claro, no puedo decirlo ni serlo. Y esto es tan fácil como que se diga mañana una legislación sobre este tema y nos acabamos con el tema de que Hay la mucha pornografía acceda se a quiere los referir, niños. Víctor. Igual que a los niños al tema de las redes sociales. Lo mismo, el tema de las redes sociales, pues yo tengo mis hijas, como he dicho antes, y es un problema, claro, es un problema. A determinadas edades creo que no hay necesidad, ni en el cole ni en casa. Y si se prohíbe el acceso, como se ha hecho ahora con el tema de Instagram o con el tema en Canadá, en algunos países que nos llevan la delantera en esto. En Australia han puesto 16 años de edad mínima para acceder a las redes sociales. Y creo que son cosas que son estatal. Tecnológicamente, créeme, Patricia, Y es puede decir, parecer lo hago. brutal, Es que no se tarda una nada. medida de gran brutalidad, pero es que a lo mejor... Aquello es irrisorio de que cuando ahora llegas a una página web, el control que hay es decir, tiene más de 18 años y que le des al sí. Venga, claro. por Dios, que esto... Hipocresía. Esa es hipocresía. Entonces, esa es la cuestión. Y en las aulas, efectivamente, en las aulas, yo como docente, y también los tengo, ya son mayores de edad y ya no puedes hacer muchas cosas, que a lo mejor con menores sí, que está regulado ahora, pero efectivamente tú en la aula no tienen por qué tener un móvil. Otra cosa es que tengan un ordenador. Y aún así, teniendo un ordenador, o un terminal o una tablet, que esté controlado por el profesor para que estén haciendo algo de aprendizaje que tenga relativa incidencia a lo que está explicando el profesor. En otro momento no es necesario, porque para que esté un alumno en mi clase, por ejemplo, leyendo el periódico, en el mejor de los casos, pues no preciso que esté, no lo necesito como docente. Ni es exigible en la universidad que esté, ni yo quiero a un alumno que esté leyendo el periódico delante de mí, ¿no? Pero igual que digo esto, igual pues acabamos jugando con los marcianitos, o en mi tiempo, o como sea ahora, jugando algún juego cuando tienes 8 años porque el profesor te aburre, o 10 años. Me parece que eso debe estar prohibido y es fácilmente controlable. No entra un móvil a clase y se acabó. Y tampoco en el patio, porque en el patio es donde surge el tema del bullying, etcétera. O sea, yo creo que sí que hay que prohibir en algunos casos, y hablo del móvil sobre todo, más de lo que es otro tipo de terminales, ¿no? Vamos y el a ir con acceso a las... red, el acceso a red internet. Recta final del programa, sé que algunos, sobre todo a los nuevos, decís, uy, pues ¿qué pasa aquí? Calla Ancha se me queda muy corto. Pues Calla Ancha tiene una duración de 50 minutos, vamos a ir con las conclusiones finales. Lo que siempre decimos, bueno, pues se acerca el final de curso, los Reyes Magos, lo que se nos ha quedado en el tintero, en lo que queremos incidir, Ascensión, micro abierto.
Bueno, El pues mensaje que quieras trasladar. sí, yo quiero incidir en un mensaje de la importancia que tiene una educación pública de calidad. Insisto en pública. La enseñanza privada se respeta a aquellas personas que quieran, pero para la sociedad española y seguir avanzando en el estado de bienestar y las consideraciones de las personas para que puedan desarrollar todas sus potencialidades, no haya discriminaciones, es tener una educación de calidad. Hace años hablábamos que la educación infantil era la puerta para la igualdad. Fue en determinados momentos desigual, porque no todos los sitios tenían, en los pueblos chiquititos, no tenían ese acceso a la educación infantil. Si nosotros en España consiguiéramos una educación de calidad, en la que no hubiera discriminaciones, en la que el profesorado estuviera considerado adecuadamente, que todos los niños, sobre todo de las clases sociales menos favorecidas socioeconómicamente, tengan acceso a todos los recursos que tienen otras familias. Es decir, que vayamos a una sociedad en la que la educación trabaje por un mundo mejor, donde todos los aspectos que son más importantes y que inciden en el futuro se consideren adecuadamente. Tenemos que pensar que el profesorado es una pieza clave, que hay que cuidarla, que las fuerzas responsables que están en el gobierno se preocupen, y que hay que insistir que se preocupen más que lo que están haciendo ahora, para que estén bien formados, pero que también yo llevo muchísimos años reivindicando esa consideración social de los docentes, que los docentes se les considere en la sociedad como un elemento clave que puede incidir en la riqueza. Pero no solamente, y eso es uno de los temas que quería incidir sobre estos informes, que estos informes pues vienen a indicar que si se van mal en matemáticas, pero en lengua o en otros aspectos, pero fijaros que son criterios que se sacan del contexto, es decir, que se hacen para distintos países, pero no se valora el aspecto del ser persona, saber estar y aprender a aprender. Es decir, que tenemos también que darnos cuenta que estos informes que se hacen, que siempre hay intereses por detrás, nos dan pistas, pero no los tenemos que considerar como un dogma. ¿En España está mal la educación? Sí, está mal, la tenemos que mejorar. Y la tenemos que mejorar entre todos y dejarnos ya de unas cosas y otras y decir, bueno, a ver, los móviles, hay que hacer esto, los horarios, es decir, que hay que mejorar muchos aspectos. Para extensión. Para mí es fundamental un pacto de Estado para que se avance y trabajemos todos en esa línea. Conclusiones desde AMPE. Sí, Y cuéntanos también, se nos ha olvidado, se nos ha quedado en el tintero, ¿por qué no está Castilla-La Mancha en el informe TIMSS? De acuerdo. Me alegra escuchar a alguien en defensa de la enseñanza pública. Nosotros, AMPE, somos docentes de enseñanza pública, desde el respeto a las familias que tienen a elegir la mejor enseñanza que consideren para sus hijos e hijas, pero solo somos de enseñanza pública. De hecho, somos federación con el sindicato de enfermería SASE, que también es de sanidad pública. Bien lo decías antes, enseñanza y sanidad públicas, pilares de la sociedad. Para resumir, dignificación de la labor docente, más inversión en educación, consenso en torno a la educación, todo eso respecto a lo que hablábamos del informe TIMSS, y respecto al uso del móvil, bienvenida sea esa regulación, pero hace falta también la implicación de toda la sociedad y también, muy importante, de las familias para ese control de móvil. Castilla-La Mancha ha decidido no participar. ¿Se manejan aquí? No decidió, lógicamente son estudios que son voluntarios. Castilla-La Mancha decidió no participar porque estaba inmerso en una evaluación de cuarto de primaria y segundo de la ESO que se ha hecho también en mayo y bueno, pues... ¿Y cuándo saldrá? Saldrá, pues no tardará mucho en sacar los datos. Tengo que decir, porque ya ha pasado por mesa... Imagina, lo digo para que sepáis que os vamos a llamar para el debate también. Pues tengo que avisar, los datos también los vamos a tener que coger con cautela porque ha habido muchas quejas de los centros educativos, aquellos que aplicaban las pruebas, porque bueno, no han sido unas pruebas muy acertadas, han sido muy extensas, no estaban bien planteadas, muchos alumnas no les ha dado tiempo a terminar, entonces es complicado. Entonces, si queréis, cuando estén los resultados los comentamos. Así haremos. Por este lado, Pepe. Bueno, pues
Pues yo comparto un poco la reflexión que decían los compañeros, en el sentido de que lo más importante para poder profundizar en otras cuestiones es que haya un pacto de Estado en materia de educación que permita que se ponga en valor el trabajo que llevan a cabo los docentes, por un lado, pero luego, además de todo eso, partiendo de que eso ya podamos hacerlo... Porque es propio de un país hace serio, ¿no? falta- Nos estamos acostumbrando el ciudadano de a pie a decir, no, bueno, si es que es la ley de turno, ¿no? La Hace ley falta- de educación, la ley de Es el turno país por quien que venga, pero bueno. Sí, pero que ni siquiera en el hipotético caso en que hubiese un pacto de Estado en ese sentido, vamos a mejorar la calidad de la prestación del servicio Bueno, de pues en un magisterio punto de partida. si además no hay una formación adecuada en los centros de formación. Es decir, y vuelvo a insistir en la necesidad de que con la autonomía que cada autonomía tiene, valga la redundancia, se pueda plantear un plan de formación en el que los profesionales que después van a trabajar en los colegios públicos o privados, me da igual, tengan la formación adecuada que permita o que impida que se puedan producir esas situaciones en las que el aprendizaje de las matemáticas, y lo sacamos ya como ejemplo ilustrativo nada más, necesite un apoyo añadido a todo lo anterior y que encima no tenga una mención especial que la dignifique. Yo creo que eso es fundamental. Y respecto a las pantallas, es evidente, y comparto la reflexión de Víctor, hay edades en las que seguramente somos unos hipócritas y la administración lo hace de tal manera que realmente no tiene ningún sentido que te pongan, si le picas que tienen 18 años... Quien hace cuando la no ley los hace la tiene. trampa. Y menos edad, por supuesto. Ahora bien, es verdad que a eso hay que añadir que la sociedad, las familias además, tienen que tomar conciencia de que el problema no es solamente administrativo, que no se Todos puede a una. legislar por decreto, que además hay que hacer partícipes a la sociedad. Ajá. Víctor, alegato, no sé si también en el tema de la financiación universitaria, si quieres comentar algo también. Bueno, eso Lo es que otro- tú quieras. eso es otro Micro tema, Eso abierto. da para otro. Eso da para Sí. otro. Bueno, pero aquí se ha dicho muy claramente: educación y sanidad son los dos puntales ahora actualmente de nuestro Estado autonómico, porque son las dos competencias que dirigen económicamente cualquier presupuesto de una comunidad autonómica. Ya podemos hablar de, afortunadamente, porque yo creo que eso es bueno, porque nuestra sanidad pública y nuestra educación pública siguen siendo referentes en el mundo. Dicho esto, creo que no va a llegar nunca al Pacto de Estado, por lo menos si en más de 40 años no ha llegado, yo estaría pensando en otras situaciones, ojalá, pero esto es como estar en los mundos de Yupi. En nuestro país, yo creo que un pacto de Estado por la educación, vamos, ese día me sentiría orgulloso de ser español, realmente me sentiría muy orgulloso de ser español y ser ciudadano de este mundo llamado España. Mientras llega, yo creo que más apuntaría por la situación que decía Pepe, ¿no? Pues tratar de dar mayor formación y mayores recursos, en la medida que se pueda y lo que permita un presupuesto autonómico. Pero yo creo que es la única forma de actuación que tienen ahora mismo cualquier administración pública en nuestro país, y que creo que esa es la senda y el buen camino. Preocuparse más por los docentes en el sentido de que sus currículum vayan más en la línea, también su postura en la clase, como decía Ascensión, o sea, que tengan esa prevalencia que se ha tenido en el pasado, en otro tiempo, y que se ajusten en cuanto a formación más y que sea algo válido. Y en cuanto a la digitalización, no estoy en contra de la digitalización, es más, me encanta y llevo en esto... Pues algún día podríamos hablar también de ese tema, pero en mi asignatura he tenido que lidiar siempre con software y con preparación en software para mis alumnos, ¿no? Dicho esto, digitalización sí, pero no seamos hipócritas, y lo que hay que hacer es de una vez por todas controlar el uso de fundamentalmente de los móviles. Por supuesto, tanto por edad directamente como luego en un aula. Cuando entras en un aula creo que hay que estar a otras cosas, o en el patio del recreo, porque si no estos instrumentos socialmente son peligrosos para determinadas edades. Para todos lo son, pero para determinadas edades en formación creo que son muy peligrosos. Y dicho esto, bueno, no sé, que acercarnos a los Reyes, pues ya he hecho la carta, ¿no? Y felicitar, que recojan el guante quienes nos ya nos escuchan. vamos acercando a Bueno, la y Navidad. llegados a este punto, no menos importante, felicidades, Víctor, y que cumplan muchos más, muchas porque hoy es tu gracias. cumpleaños. Muchas gracias. Y bueno, pues otra vuelta al sol. No me lo esperaba. Que iba a preparar un... Y que aún queda un buen ratito para festejarlo esta noche. Sí, seguro. Todavía... Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias a todos por visitar Visión 6 Televisión, por ofrecer estos diversos puntos de vista hoy en un tema tan específico y que nos preocupa y ocupa tanto como es la educación. Lo que decimos, aquí se han vertido muchos mensajes en un sentido o en otro. Bueno, pues quienes nos escuchan al otro lado del televisor, bueno, pues que recojan el guante, en fin, que hemos hecho aquí una buena carta a los Reyes Magos entre unos y otros. Aquí lo dejamos. Gracias siempre, como no puede ser de otra forma, a todos ustedes por seguirnos desde casa, que tengan una feliz semana y aquí regresamos el jueves que viene en Calle Ancha. Adiós.
calle ancha. Calle ancha. Calle ancha.